Hola, muy buenas tardes. Acá estamos nuevamente con la Biblia abierta, mirando de dónde veníamos para ubicarnos dónde estamos ahora. Hemos leído todo Segunda de Corintios, entonces desde hace un tiempo estamos en el Nuevo Testamento. Y estuvimos viendo, haciendo esos recorridos que por lo menos me gustan. eh, Estamos tomando versículos solos, ¿no? Lo que decimos de no picotear versículos, pero en este caso de repente buscamos un tema con contextos que nos ayuden a formar nuestro cuerpo de creencias, o sea, nuestro cuerpo de fe y saber dónde encontrarlo en la Biblia y también cuando vamos de una página a otra, de un libro a otro, seguramente vamos a encontrar muchas más cosas, ¿sí? Nunca nos va a ser poco lo que estemos haciendo para bucear en la Biblia. Lo mejor es capítulos enteros, libros enteros, como hemos venido haciendo, pero también cuando estamos buscando un tema y usamos las referencias y nos movemos de un lado al otro, de un autor a otro, de un tipo a otro de género literario también, sirve, nos ayuda, nos llena nuestra mente, nuestro conocimiento, para que de allí sea la riqueza que nos da la palabra. Bueno, estuvimos hablando de la fe, estuvimos buscando muchos versículos, empezamos con Abraham. Me di cuenta que no tocamos Hebreos 11, el capítulo de la fe. Pero bueno, no porque fuimos por otros lados, porque nos movimos mucho con las enseñanzas del apóstol Pablo, ¿sí? Y tocamos un poquito el tema de la gracia, es el otro tema, la fe y la gracia, de manera que hoy estuve buscando con seguridad sin encontrar todo lo que había. Sobre la gracia hay mucho más, pero bueno, una línea, siguiendo una línea más o menos en orden, eh, para poder empaparnos de lo que significa la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y encontré una palabra rectora. Pero bueno, pero primero porque dije, no está la palabra gracia en el Antiguo Testamento. Aparentemente no, y eh, quizás esté con otra palabra, con otra idea, sí, pero la gracia vino con Jesucristo. Pero bueno, encontré dos pasajes, uno en Daniel, donde vamos a ver que no dice gracia, pero está tan cerquita. Eh, en esa oración de Daniel, vamos a volver a leer en algún momento oraciones de los hombres de Dios. En esa oración larga, como las que hacían los profetas del Antiguo Testamento, pero volcando el corazón, reconociendo el pecado, la necesidad de arrepentimiento. Pero bueno, ese no es el tema, entonces en Daniel 9:18, en esa larga oración, eh, en el 17 dice, y ahora Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo, ¿sí? Y en el 18 dice, préstanos oído, Dios nuestro, abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Y creo que ahí tenemos en el Antiguo Testamento el concepto de la gracia. Apelar a Dios después de haber reconocido, es muy linda la oración de Daniel 9, después de haber reconocido todo el pecado del pueblo, dice, apelamos a tu gran misericordia. Y encontré otro en Ezequiel 36. A ver, ¿dónde está? No, esta es otra cita. A ver, Ezequiel 36:23. También en un fuerte abrir el corazón. El profeta abre el corazón y dice lo que Dios me dijo y lo que pasó. Pero a ver si encuentro el 23, donde dice...
donde Dios le dijo, adviértele al pueblo de Israel, voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre, que ustedes han profanado entre las naciones por donde han ido. Daré a conocer la grandeza de mi santo nombre, el cual ha sido profanado, el mismo que ustedes han profanado. Cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Lo afirma el Señor omnipotente, esa frase que aparece por todos los profetas del Antiguo Testamento. Dice, cuando dé a conocer mi santidad entre ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Y Dios quiera que eso pase en este tiempo. Daré. Me fijé en todos los versículos que encontré sobre la gracia, en la de veces que está esta idea de lo que Dios da. Porque en realidad la gracia la da Dios, su gracia, ¿sí? Siempre se ha explicado que gracia es don, es regalo, que tiene que ver con gratuito, ¿sí? Bien, todo eso tiene que ver con la etimología de la palabra. Pero a ver, ¿de qué manera nos da a entender el Nuevo Testamento? Ahora tengo abierto en Juan, de cómo Dios da su gracia. Juan 1.12 en ese prólogo maravilloso, a la venida de Jesucristo y a su evangelio, es donde dice el famoso versículo, a cuantos le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el derecho a ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y ahí tenemos lo primero que Dios dio. Lo primero que nos dice acá Juan, Dios nos dio el derecho. Después sigue, en el 14, otro versículo extraordinario, y el verbo, empieza hablando del verbo, la palabra, lo que Dios dio como creación. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. ¿Y cómo lo definió Juan? Lleno de gracia y de verdad. Esas dos palabras que están tan juntas con relación a Jesucristo. Bien, Juan ahí dice, yo doy testimonio de que esto es verdad, y en el 16 dice, de su plenitud, esa palabra tan enorme, de la plenitud de lo que Jesús significaba. Antes dijo Juan que él no superior a mí, simplemente eso, dijo simplemente. De la plenitud de Cristo todos hemos recibido gracia sobre gracia. Un concepto así muy fuerte, ¿no? Más que gracia, gracia sobre gracia. Y explica a los oyentes israelitas, sobre todo, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. La claridad más grande en el Evangelio de Juan es donde tenemos la claridad de lo que es las buenas nuevas. Buenas nuevas en griego era evangelio, de lo que significa la persona de Jesucristo, la venida de Jesucristo, y que Él vino a traer lo que Dios dio, su gracia y su verdad. Bueno, seguimos lleno de gracia y de verdad, y llegamos hasta el 17, Así que versículos claves en el Evangelio de Juan, donde tenemos eso, sí, es Dios quien nos da de su gracia. Y bueno, recorriendo especialmente el Nuevo Testamento, buscamos entender, es decir, un poco más de qué manera los escritores inspirados por el Espíritu Santo nos fueron explicando, mostrando y aplicando lo que significa esa gracia que Dios nos da. Bueno, Romanos 3 lo leímos
lo hemos leído con relación a la fe, pero bueno, es que están muy juntas la fe y la gracia. En 3.14, no, 3.23, perdón. 3.23, que ya lo leímos también, decía, eh, Pablo viene explicando a los romanos, pueblo pagano, donde había israelitas también, pero especialmente paganos, explicando lo que significa, recuerdan, ser justos delante de Dios. Y entonces en 20, bueno, lo leímos ayer. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Paso a paso la salvación. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Gracia y gratuitamente es la misma palabra, gratis. La redención vino por Jesucristo, por la gracia de Dios. A ver qué más en Romanos 23, leí 23 y 24, leí los dos. Ahora un poquito más adelante, en el capítulo 6, donde Pablo sigue explicando y explicando a todos los que son nuevos en la lectura de la palabra, hay que leer despacito porque es intenso, pero Romanos, la carta de Pablo a los Romanos. 6.14 decía, ¿dónde está? Ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Sí? Esto es el cierre de toda una gran enseñanza que viene desde el capítulo 3, pero que termina acá en el capítulo 6. Me voy al 11, pasaje totalmente diferente. 11, Romanos capítulo 11, es donde tenemos esa enseñanza. 9, 10 y 11. Hemos dedicado, creo que 2 programas hace bastante con respecto a estos 3 capítulos, donde él empieza a hablar a los gentiles, lo que significa el Evangelio para los gentiles, que debían dejar la idolatría a todos los dioses de los romanos y tenían que llegar a conocer a Jesucristo. Pero también le está hablando está hablando con relación a Israel. Se pregunta en 11.1, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Bueno, pero quiero leer 2 al 5. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Y acá cuenta algo que los israelitas lo sabían muy bien. Acusó a Israel delante de Dios. Elías, que se animaba con todo a hablarle a Dios, Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Y dice Pablo, ¿y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7.000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Dios le dijo de esa manera, no tengas tanto miedo que no quedaste vos solo. Pero ahí está, acá viene la enseñanza del apóstol Pablo. Así también hay en la actualidad un remanente israelita, un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. En todos los escritos de Pablo él ha escrito este tema, que la gracia era un don de Dios. Dios daba la salvación. Lo único que había que hacer era creer, como lo explicó también Juan. Creer en Jesucristo y entonces ahí la gracia de Dios actuaría para justificar, hacer justo al hombre delante de Dios. Y de manera que acá la pincelada esa que después la va a trabajar más Santiago, no es por obras, no es por cosas que hagamos, es primero por fe para recibir su gracia. Y después en Efesios nos va a explicar algo más de esto.
Segunda de Corintios 2:14. También ya la leímos, pero no importa, vamos a volver porque ahora estamos mirando específicamente la gracia. 2:14. Tenemos acá. Sin embargo, bueno, acá está hablando una cosa de su viaje. Dice, cuando fui a buscar a Tito, ya lo leímos el otro día, gracias a Dios, cada gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo, lo leímos hablando acerca de lo que significaba que un cristiano se sienta un perfume para los demás. Somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Bueno, creo que no había nada más acá en 2:14, pero sí que leímos en 2 Corintios 8 y 9, en todo ese tema tan rico acerca de la vida cristiana, y ahí sí tiene que ver con obras. Un cristiano que ha sido salvo por la fe tiene que demostrar en su vida que tiene lo que dice acá Pablo, 8, 7, 7, 8. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, les decía a los corintios, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Y acá va a hablar de la colecta que los corintios griegos tenían que hacer para los hermanos de Jerusalén, por la hambruna que hubo en aquel tiempo. Y para reforzar esto, dice en el 9, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Ese ustedes nos toca a nosotros igual, por supuesto. Bueno, la gracia de dar. En el 9 vuelva porque el 9:14 también había, a ver, 9:14, ¿qué decía? Sigue hablando de la ayuda, además de las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que le tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Y Pablo siempre añadía la mención a la gracia, para que ellos, primero para que no sintieran que era ningún valor de ellos, ¿no? Ni ningún esfuerzo. La gracia venía de Dios. Y ellos estaban aprendiendo a la gracia de dar. El otro versículo no lo leo porque lo leímos ya y es tan impactante, solamente recordarlo. En el capítulo 12, un poquito más adelante, Pablo habla de lo que le está afectando aparente físicamente y dice que 3 veces le pidió al Señor y el Señor que le contestó, que te baste mi gracia, mi gracia. Cuando pedimos a Dios milagro de cualquier tipo que sea, debemos hacerlo, primero sabiendo que para Dios nada es imposible, pero además sabiendo que algunas veces la respuesta de Dios es, te basta mi gracia. Y tenemos en un solo lugar, creo, en el Nuevo Testamento, esta idea así. Yo te escuché, yo sé tu pedido, pero a Pablo le dijo, Pablo, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Voy a obrar mucho más en tu debilidad. Y eso es una enseñanza tan fuerte, tan grande para nuestras vidas, que vivimos en tiempos tan difíciles, ¿verdad? Muy bien. 13, 14, o sea, terminando ya 2 Corintios, miren cuánto encontré en Corintios. 13, 14. Claro, es eso que señalamos que de todas las despedidas de las 10 cartas de Pablo, esta es la única que habla de la Trinidad. Y se viene la Trinidad ahora, ¿eh? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. La gracia del Señor Jesucristo.
¿sí? Y acá de Jesús la gracia, del Padre el amor, el Espíritu Santo es el que da la comunión los unos por los otros. Bueno, al leer esto, me acordé, porque termina Corintios y tengo acá Gálatas, y Gálatas empieza a las iglesias de Galacia, que Dios les conceda gracia y paz. Y me acordé, digo, claro, es el saludo de Pablo. Uno lee y ni presta atención. Gracia y paz. La gracia de Jesucristo y la paz que da Dios en los corazones de sus hijos, ¿no? Y un poco busqué y otra cosa, digo, bueno, a ver cómo me acuerdo de las cartas de Pablo. Gálatas. Después viene Efesios, le dice gracia y paz. Después viene Filipenses, le dice gracia y paz. Después Colosenses igual, Primera de Tesalonicenses igual, Segunda de Tesalonicenses gracia y paz. Después vienen las de Timoteo. Y la primera y la segunda de Timoteo me hizo decir, ¿cómo quería Pablo a Timoteo? Le dice, gracias, misericordia y paz. En la primera y en la segunda, ¿sí? Después viene Tito y le dice a Tito, gracia y paz. Pero me pareció un mimo especial para Timoteo el que le dijera gracia, misericordia, y es gracia de Dios, misericordia de Dios y paz. Bueno, un detalle nomás de la manera en que Pablo bendecía a las iglesias a las cuales él les estaba escribiendo. Bueno, hay un temita más, volviendo atrás, volviendo a la carta a los Efesios, porque en la carta a los Efesios es donde hay una enseñanza, una explicación para que no haya confusión en los cristianos, porque ha habido mucha confusión en la vida de los cristianos, ¿sí? De cualquiera, de las grandes, de los grandes grupos cristianos, católicos, evangélicos, ortodoxos, el pensar que algo tengo que hacer y que tengo que hacer obras o tengo que forzarme o tengo que hacer actos especiales para ganar la salvación. Y ahí está, la enseñanza del apóstol Pablo es tan claro. La salvación se gana por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Él nos da la salvación, Él nos ganó la salvación. Y lo dice, el mejor lugar donde lo dice es en la carta a los Efesios, capítulo 2. Yo iba a leer 8 y 9, digo, no, voy a leer desde el 5. Y en unión, esperen que voy al 5, dice, por gracia, bueno, desde antes viene diciendo, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Es una enseñanza que va a llegar a ser verdad cuando lleguemos a la presencia de Dios, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Siempre la gracia unida a la obra de Cristo Jesús. Y sigue, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Reina Valera dice, para que nadie se gloríe, para que nadie dice, yo lo hice, yo lo gané. No por obras, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. De manera que las obras son la consecuencia de la gracia y la salvación que Jesucristo nos ha dado. No es por obras que vamos a lograr la salvación. Hubo tiempos en que se pagaba, los muy ricos compraban papeles que les aseguraban, no, nada de eso y parece que lee la Biblia. Las obras son la consecuencia de un alma
de un corazón, de una vida que ha sido rescatada por Jesucristo y que entonces va a actuar de una manera totalmente diferente o como actúa cualquiera que su Dios es el mismo, o que tiene un montón de dioses, o que se agarra a muchas cosas para que lo ayuden, para que lo salven. Lo único que salva es la gracia de Jesucristo y ellos nos ha formado y se creado para buenas obras. Bueno, falta un poquito más. Efesios. Hay algo en Tito, pobre Tito, vino la carta a Tito, digo, Tito 2, 11 y 12. En cada carta Pablo enseña y habla siempre de la salvación. En verdad, dice, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con infinita, ¿sí? No, con justicia, dice, la arreglé, ahí puse mi lapicera, con justicia, piedad y dominio propio. Ese es el resultado de la gracia de Dios, vivir con justicia, piedad y dominio propio. Bueno, fantástico. Tito, bueno, Santiago, así, no solo apóstol Pablo, Santiago también. Santiago habla mucho de las obras como consecuencia. Santiago 4:6 tenemos algo lindo con respecto a la gracia, porque dice, porque Él nos da mayor ayuda con su gracia, ¿sí? Esto viene a consecuencia, capítulo 4, hay que leer el capítulo 4 desde el principio, pero estamos siguiendo la gracia. Él nos da de mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, y acá cita el Salmo 138, que dice tal cual, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Estaba ahí en el Salmo, estaba también la palabra gracia. Bueno, y la última que encontré, que repito que seguro no son todas las veces que aparece gracia, segunda de Pedro. Casi al final de segunda de Pedro dice, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. No sean que arrastrados por el error de los libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una maravilla. Todos estos versículos para escribirlos, memorizarlos, pensarlos, ¿sí? Y termino porque no puede ser que no hubiera algún... La verdad es que pensé en algún salmo que nos hablara, aunque no diga la palabra, de la gracia de Dios. Y se me abrió solito el Salmo 147. Miren, si todo este repaso de lo que es la obra de Dios, en este caso para el pueblo de Dios, no tiene autor. Empiezo desde el 2. El Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel, restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. Él determina el número de las estrellas y a todas les pone nombre. Excelso es nuestro Señor y grande su poder. Su entendimiento es infinito. El Señor sostiene a los pobres, pero hace morder el polvo a los impíos. Canten al Señor con gratitud, canten salmos a nuestro Dios. Él cubre de nubes el cielo, envía la lluvia sobre la tierra y hace crecer la hierba en los montes. Él alimenta a los ganados y a las crías de los cuervos cuando granan. El Señor no se deleita en los bríos del caballo ni se complace en la agilidad del hombre, sino que se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. Alaba al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión. Él refuerza los cerrojos de tus puertas y bendice a los que en ti habitan. Él trae la paz a tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su palabra a la tierra, su palabra corre a toda prisa.
extiende la nieve cual blanco manto, esparce la escarcha cual ceniza, deja caer el granizo como grava. ¿Quién puede resistir sus ventiscas? Pero envía su palabra y lo derrite, hace que el viento sople y las aguas fluyen. A Jacob, al pueblo de Israel, le ha revelado su palabra, la revelación por su palabra, sus leyes y decretos a Israel. Esto no lo ha hecho con ninguna otra nación, jamás han conocido ellas sus decretos. Sumamos todo lo que hemos leído y a todo el pueblo que conoce a Dios, a todo aquel que se acerca, puede encontrar en la gracia que Dios dio en Jesucristo, la salvación, la paz, la plenitud y la vida eterna. De manera que, una vez más, gracias a Dios por su preciosa palabra. Y si todavía no creamos con todo nuestro corazón en la gracia de Dios que nos dio a Jesucristo. Que Dios los bendiga.